Viviendo la Palabra, un espacio de formación y reflexión para tu vida. Conduce César Peña, profesional en ciencias bíblicas. Deja que Dios hable a tu corazón. Viviendo la Palabra. Ya estamos aquí en Viviendo la Palabra, a través de Radiócesis Ecos, la emisora virtual de la diócesis de Engativá. Mi nombre es César Peña y te doy la bienvenida a este espacio que está preparado para ti. Tiempo de buscar en la basura, tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de agarrar, tiempo de soltar. Te recuerdo que este programa está bajo la dirección general de Radiócesis Ecos del padre Wilson Zuluaga Niño. Y en el control máster, César Fernando Rodríguez. Él está ahí, listo, presto y atento. El hombre que vive entre Tunja y Bogotá. Ya sabemos, no porque viva a la mitad, sino porque le gusta estar allá, pero también disfruta de estar acá. ¿Listo? Está en el más allá y en el más acá. Un saludo para César Rodríguez, está siempre atento, está siempre dispuesto ahí con sus 4 pantallas de computador, siempre listo, en radiosecos.com. Y sabes que este programa no puede ser posible, no puede salir al aire, evidentemente sin la ayuda de Dios, pero sin la autorización y venia de nuestro obispo no podríamos estar al aire, no podría estar al aire haciendo este programa. Gracias entonces a Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de la diócesis de Engativá, por quien siempre oramos de manera especial por su salud. Un saludo muy especial para él. Estamos aquí, como te digo, en Viviendo la Palabra. Hoy vamos a hablar, hoy te voy a hablar, para ser más precisos, hoy te voy a hablar de un texto muy hermoso, formidable. Son 12 versículos exactamente, te voy adelantando, 12 versículos, para ser más precisos. Tú vas a ir buscando en tu Biblia esa palabra de Dios, esa Biblia que quizá no la usas siempre, quizá la tienes ahí en una esquina con flores, con un cirio, muy bonita, limpiecita, sin polvo ni nada, genial, y me parece espectacular que tengas un altarcito, pero probablemente la tienes ahí y no la usas, probablemente la tienes ahí y no la vives, no la estudias. Hoy te invito a buscar tu Biblia, ve y busca tu Biblia en el Evangelio de Mateo, vas y buscas Evangelio de Mateo, capítulo 3. Ve, hay tiempo todavía, hay un espacio todavía, entonces busca tu Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Es un personaje hermoso, maravilloso, de esos personajes que nos fascinan encontrar, ver en la palabra de Dios. Entonces, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Escuchemos qué nos dice, qué te dice a ti la palabra de Dios. Esa respuesta que estás esperando, esa palabra que estás esperando, eso que quieres solucionar en tu vida puede estar en esta palabra, porque Dios te habla y te habla siempre. Entonces, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tus oídos para escuchar la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando por el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello,
con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga». Palabra del Señor. Tiempo de observar, en el tiempo está toda la verdad. Tiempo, mucho tiempo más, cada cual sabrá en qué tiempo. Este es un texto hermoso, pero fuerte también. Uno a veces se queda solo con lo duro, con lo fuerte, con lo que asusta, dirían algunos. Pero la palabra de Dios no tiene que asustarte, tiene que prepararte, te tiene que conmover. Si tú te quedas con miedo, pues yo creo que eso no está ejerciendo el efecto que debería ejercer. La palabra de Dios no es para asustar, para intimidar a los demás, porque a veces tú encuentras gente que te anuncia, que te predica, y lo que hace es asustarte, y lo que hace es regañarte, hasta insultarte. No, eso no tiene que ver nada con la evangelización, eso no tiene nada que ver con el camino de fe. Dios no viene a asustarnos. Obviamente Dios no nos está alcahueteando la vida de pecado que quizá podamos llevar. No, pero Dios viene a ayudarnos, a enseñarnos, a mostrarnos el camino. Y este evangelio, Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12, es un evangelio maravilloso, maravilloso, que nos da una enseñanza hermosa. ¿Sabes? Si tú revisas, vemos que Mateo se desplaza desde la infancia de Jesús al comienzo de su ministerio público, de forma abrupta. De un momento está chiquitico y cuando ¡plá! Ministerio público. Sí. Acababa de terminar de ser niño, por decirlo así, la infancia de Jesús, y apareció de golpe al ministerio público. En este punto que acabo de mencionar, pues Mateo se une al relato de Marcos, agregándole algunas cositas particulares, y Mateo va a comenzar la actividad pública de Jesús con la actividad de Juan el Bautista. Y es por eso que arranca diciendo, en el versículo 1, por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. En aquellos días, dicen los estudios, los que saben de esto, los que saben mucho más que este simple mortal que te está hablando, los estudiosos, los eruditos, aquellos que viven todo el día, cada instante, formándose, estudiando, profundizando, que trabajan en traducciones bíblicas, que trabajan traduciendo las Biblias a nuestro idioma. Dicen los estudiosos que era sobre el año 26 después de Cristo. Eso dice. Juan el Bautista era un predicador judío. Y era un predicador judío, ¿y qué predicaba? Pues predicaba el arrepentimiento. Primera cosa que quisiera que hoy te lleves. Primera cosa que quisiera que hoy te quede claro en tu cabecita.
El Bautista predica el arrepentimiento, no predica el miedo, predica el arrepentimiento. Es un predicador judío del arrepentimiento. Juan procede de un ambiente sacerdotal esenio. También se le conoce en fuentes extrabíblicas. Estudiosos, historiadores como Flavio Josefo, pues menciona a Juan el Bautista. Entonces no es un invento. Como dice mucha gente, no, esos personajes de la Biblia son un invento. No, no es un invento. Flavio Josefo lo menciona entonces, para que quedes tranquilo. ¿Sabes? Nosotros vemos que Juan y Jesús son considerados o eran considerados por los primeros cristianos como figuras que se relacionaban por su predicación profética. Se relacionaban por su predicación profética. ¿Y por qué más? Por esa seriedad religiosa, por la práctica del bautismo y por esa expectativa escatológica. Esa, diríamos en términos más precisos, esa expectación escatológica, esa expectativa de lo que vendrá del reino de los cielos. Entonces por eso es que relacionan a Juan con Jesús de manera más puntual, más puntual. ¿Sabes? Nosotros vamos a ver que Mateo va más allá que cualquier otro evangelista al hacer de Juan, digámoslo en términos así bastante particulares, que pueden sonar rarísimos, hace de Juan como un pequeño Jesús. ¿Cómo hace? Claro, hace de Juan un pequeño Jesús, no porque sea un pequeño Dios, nada por el estilo, sino en términos como literarios, poniendo en labios de Juan ese mismo mensaje central que tenía Jesús, el reino de los cielos, y también identificándolo con Elías. Entonces le da mucho más importancia a Mateo, a Juan el Bautista, que los otros evangelistas, que los otros evangelios. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro Juan, año 26 después de Cristo, predicador judío que predicaba el arrepentimiento, no el miedo. Juan procedía, como ya sabemos, de un ambiente sacerdotal esenio, y también a Juan se le conoce en fuentes extrabíblicas, como por ejemplo las fuentes de Flavio Josefo. Y Juan y Jesús eran consideradas figuras relacionadas por la forma de predicar proféticamente, toda esa seriedad religiosa, el bautismo que ambos practicaron y esa expectación escatológica. Y también te decía, Mateo coloca a Juan en un peldaño más alto que los otros evangelistas. Un peldaño más alto. Un pequeño Jesús. Digámoslo así entre comillas. No porque sea Dios. Ojo, no me vayas a malentender. Sino porque le da un poquitín de más importancia. No es que a los otros no le den importancia. A los otros evangelistas, claro que sí. Pero Mateo le coloca un peldaño más arriba. 2 diría más bien. Versículo 2. Dice el texto, convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. ¿Ves el mensaje central que te decía? Convertíos o arrepentíos. Arrepentíos. Aquí el término griego que se utiliza tiene la connotación, la idea de un cambio de mentalidad. Metanoein. Metanoein. Metanoein, dirían algunos. Aquí, ese término griego que encontramos, lo que va a decirnos es la idea de un cambio de mentalidad. De un cambio de mentalidad. ¿Sabes? Para acercarnos a Dios hay que cambiar de mentalidad. ¿Cómo así? ¿No puedo pensar como pienso hoy? No. Así te suena extraño. Tú no puedes seguir pensando que eres superior a los demás. No puedes seguir pensando que tu seguridad está en los estudios que tienes, en el dinero que tienes, en la pinta que tienes, en el rostro que tienes. Tú no puedes seguir pensando que esta vida es así nada más, así que disfrutémosla y después nos vamos a hacer lo que se nos dé la gana. No, no se puede hacer eso. A veces hemos malentendido. Hemos malentendido eso. Y la idea es que nos quede claro el mensaje.
que nos quede claro el mensaje. Cambio de mentalidad. El término hebreo, sub, significa volver. Entonces el término griego es cambio de mentalidad. Porque cuando tú cambias de mentalidad, cuando empiezas a ver las cosas distinto, cuando reconoces que Dios está contigo, cuando reconoces que Dios es parte de tu vida, cuando reconoces y empiezas a pensar distinto, ya no pensar así suene, me dirás, no tan fanático, ya no pensar como piensa el mundo, tú vas a entender lo que significa Dios para tu vida. Y cuando deje de pensar como piensa el mundo, cambio de mentalidad, tú vas a, como diríamos el término hebreo, tú vas a volver. ¿Volver a dónde? Pues volver a Dios, apartándote del pecado y dirigiéndote hacia Dios. Tienes que volver a Dios, y ese era el tema fundamental de los profetas del Antiguo Testamento. El bautista es lo que está haciendo es volviendo al tema fundamental del profetismo de Israel. Volviendo al tema fundamental. Por eso es que se le considera, algunos lo consideran, muchos, pocos, como quieras decirlo, como el último profeta de Israel. Como el último profeta de Israel. Es cambiar tu forma de pensar, cambiar de mentalidad para volver a Dios. Cambia de mentalidad. Piensa distinto. No sigas creyendo que te salvas solo. No sigas creyendo que no le debes nada a nadie. No sigas pensando que puedes seguir viviendo en la forma de vivir y no va a tener ninguna consecuencia en tu vida. No, hay que cambiar de mentalidad. Y a eso estamos invitados nosotros, cada uno de nosotros, a cambiar de mentalidad. ¿Para qué? Para volver. ¿Volver a dónde? Pues volver a Dios. Y cuando se vuelve a Dios, te apartas del pecado y miras a Dios. Pero eso no es de un día para otro. No es que hoy chasqueo los dedos y cambio de mentalidad. Listo, chasqueé los dedos y cambié de mentalidad. Y ahora como ya cambié de mentalidad, ahora vuelvo a Dios y aquí no pasó nada. No, no funciona así. Es un proceso. La conversión es un proceso que inicia con una aceptación del pecado, no para hundirnos en la depresión, en la tristeza, sino para arrepentirnos, empezar a pensar distinto y volvernos a Dios. Tema fundamental en el Antiguo Testamento, como te decía. Tema fundamental. A diferencia de los otros sinópticos, ¿cuáles sinópticos? Los sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. Los 3 evangelios sinópticos. O sea, a diferencia de Marcos y de Lucas, Mateo va a posponer el tema del perdón de los pecados hasta más al final. Aquí no habla el perdón de los pecados, aquí habla el arrepentimiento. ¿Listo? Aquí habla el arrepentimiento. El versículo 3, cuando seguimos avanzando, dice, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Lo que nos está planteando aquí el evangelista es que se está cumpliendo la profecía de preparar el camino. Se cita Isaías 40. Cuando tú quieras leer este texto, dice, ¿de quién habló el profeta Isaías? ¿Y cuándo dijo Isaías eso? ¿En qué momento? Isaías 40. ¿Qué versículo? Pues no te voy a hacer toda la tarea, ¿no? Léete todo el 40. Bueno, te doy una pista. Está iniciando el 40, así que no tienes que leer tanto. Isaías, capítulo 40. ¿Listo? Se transfieren a Jesús, pues esas referencias que se atribuían en el Antiguo Testamento a Yahvé. Y quien prepara es el bautista. Hay una particularidad. Uno dice, pues, ¿para qué pone esas cosas? Mateo, si Mateo no era historiador, eso me lo esperaría de Lucas. El versículo 4 dice, tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Uno dice, ¿y para qué? ¿Y para qué ese detalle? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Pelo de camello. ¿Sabes cuál es la finalidad? Porque era la vestimenta propia de un profeta. Primer libro de Reyes, capítulo 1. ¿Qué versículos? Busca. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Zacarías, capítulo 13. Y ahí vas a ver. Entonces, cuando menciona esta vestimenta, lo que está diciendo es un profeta. Hasta se viste como profeta.
de manera especial cómo se vestía Elías. No cualquier profeta. No cualquier profeta. No es que un profeta más. No, como Elías. El emblema del profetismo en Israel. El emblema, el estandarte del profetismo en Israel, Elías. Y también dice lo que comía. Saltamontes y miel silvestre. Algunos dicen, no, comía langostas. Uy, bueno, ya quisiera uno comer langostas. Sí, pero no la langosta esa de mar, esa que vale 800,000 pesos. Bueno, para los que me escuchan en otros lados, no esa langosta que vale $200. No es de esa langosta. Es la más chiquita, entonces no es langosta, la más chiquitica. Mira, habla de los saltamontes. De esas langostas de las plagas, ¿te acuerdas? Los saltamontes y miel silvestre. Esa dieta sugiere que se alimentaba de la providencia. ¿Cómo así? De lo que recogía del campo. Un profeta representativo, como lo era Elías, por la vestimenta te está mencionando aquí, que vive de la providencia de Dios. Que vive de la providencia de Dios. Como dato particular, te cuento que posteriormente en la tradición, el Bautista se convirtió en un modelo para los monjes que no podían comer carne, puesto que los saltamontes eran un tipo de carne, pues se reinterpretaron como vainas de algarrobas, alguna cosa así, listo. Pero se convirtió en un modelo a seguir. El versículo 5 nos dice que acudían de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán. La región del Jordán podría no solo incluir a Galilea, sino también a la Transjordania y todas las demás ciudades en una zona más amplia. Es lo que te está diciendo. Te está diciendo dónde fue el centro de trabajo o el epicentro era ahí, pero hacia dónde abarcaba. Te está dando más un dato de todo lo que hizo el Bautista en ese momento. El versículo 6. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ojo, no se está hablando del perdón de los pecados, como te decía, Mateo lo pospone. Confesando, es decir, arrepentirse. Bautizaba. El término griego baptisen, que significa sumergir o bañar, o algunos también podrían decir que significa derramar, traduce derramar. Baptisen, así, baptisen, dirían algunos. Significa bañar o sumergir, o en algunos casos podríamos interpretarlo en derramar en un sentido ritual. Más que una traducción literal exacta, sería en un sentido ritual derramar. En este contexto, el bautismo es un rito religioso de limpieza y de purificación. Tiene una analogía con los lavatorios que según el Antiguo Testamento tenían que hacer los sacerdotes, o con aquellos lavatorios que practicaban los fariseos y los esenios. Ahora bien, no es el mismo penitente quien lo realizaba, es Juan. O sea, no es que yo voy y me bautismo, yo me purifico. Tiene una analogía, como te decía, pero no es lo mismo. En este caso, el penitente no es el que se purifica, es Juan el que lo purificaba, para que tengas claro. Algunos lo relacionan también con ese baño de purificación, la famosa mikveh judía. ¿Listo? También se relaciona, para que tengamos clarito ahí. Dice que confesaban sus pecados. No se quedan callados. Decían lo que habían hecho. Y públicamente, ¿no? Qué duro. ¿Sabes? El sentido de la culpa, de esa culpa moral, que estaba bastante extendido en la época, implicaba tener la necesidad de confesarlo. La necesidad. Yo voy y me confieso por necesidad, no porque toca. Puede que tú vayas hoy a confesarte y digas, pues me tocó, voy a confesarme para comulgar, dice la gente. No, tú no te confiesas para comulgar, tú te confiesas porque tienes la necesidad de hacerlo, sencillamente. ¿Listo? Habían muchas formas, habían formas variadas de confesar. Aquí no está claro, no está preciso cómo se realizaba esta confesión. Podríamos pensar que la confesión se hacía
también el día de la expiación, cuando por todas partes se emitían las lamentaciones por esas promesas incumplidas. Podría significar eso, pero aquí en este caso el bautismo no nos explica exactamente cómo se hizo. ¿Listo? Para que lo tengamos claro, para que lo tengas ahí exacto. Hay un versículo que para muchos es problemático, el versículo 7. Dice, pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión. ¿Cómo así? Él está anunciando un bautismo. Vienen los pobres fariseos y los saduceos, y en vez de decirle, sigan, venga, bienvenido al grupo de oración, lo trata feo. Uy, no, yo no vuelvo. Mateo reduce los destinatarios a los fariseos y los saduceos, a diferencia de Lucas. Pero ¿por qué trata tan severamente a estos dos grupos? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Te hablaba de Flavio Josefo, ¿te acuerdas? Según él, había 3 sectas principales en el judaísmo en ese tiempo: fariseos, saduceos y esenios. La existencia de un cuarto grupo se ha relacionado frecuentemente con los celotas, que posteriormente aparecieron. ¿Listo? Aunque los fariseos no fueron siempre hostiles a Jesús, y según Marcos, no intervinieron en el proceso que condujo a su muerte, Jesús se sintió obligado a criticarlos severamente. ¿Por qué? Por la importancia que tenían como líderes religiosos y estaban actuando mal. Es por eso. Aunque en sus orígenes, es decir, en todo ese periodo macabeo, el movimiento había ayudado a salvar el judaísmo, pues en esta época, en el tiempo de Jesús, se había convertido en algo peligrosamente rígido y exclusivista. Rígido, yo sé que tú conoces muchos así, rígidos, que uno no puede mover una pestaña porque ya te están poniendo una multa espiritual. Y exclusivista. Ya en tiempos de Mateo, sus herederos, los rabinos, se habían convertido en los principales adversarios judíos del cristianismo. Y el evangelista Mateo, quien nos escribe esto que estamos leyendo hoy, estaba decidido a mostrar que éste representaba el verdadero Israel, es decir, el cristianismo. Los saduceos constituían el partido sacerdotal que estaba estrechamente relacionado con el templo y por lo tanto estuvieron más directamente implicados en la muerte de Jesús. Por eso es que Mateo les da duro. ¿Y por qué le dice raza de víboras? Esta frase se repite en Apocalipsis, se repite en el capítulo 12 también. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué los trata tan fuerte? Recordemos la figura de la víbora en el Antiguo Testamento, en el pensamiento judío. ¿Ahora entiendes por qué? Porque vienen a tentar, porque vienen disfrazados, porque vienen a confundir. Aunque la idea fundamental, esa idea fundamental es tan antigua como la predicación de los profetas, pues lo que está planteando Mateo es: no crean que solo por ser judíos se van a salvar. No crean que solo por ser judíos se van a salvar. Va mucho más allá. ¿Y qué es mucho más allá? Dar fruto. Dar fruto. En esta primera parte, ¿cómo así primera parte? Sí, espera la segunda parte de este programa, Viviendo la Palabra. En esa primera parte te quiero hablar de ese arrepentimiento, de ese cambio de mentalidad. Y ya los siguientes versículos los hablaremos en el siguiente programa. Ya sabes, mi nombre es César Peña y estás escuchando radiosesecos.com. Este programa está bajo la dirección general de Radios y Secos del padre Wilson Zuluaga Niño. En el control máster, César Fernando Rodríguez. Y esto es posible gracias a la autorización, acompañamiento y venia de nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de la diócesis de Engativá. Te dejo para que sigas con tus cosas, pero ve pensando en lo que hemos hablado hoy. Cambia de mentalidad, vuelve a Dios. Y recuerda, porque hay más de una razón para vivir feliz. Chao.